pues hoy es el día de los dakines. Entonces está normalmente día de dakines. ¿Por qué se dice día de dakini? Es los dakines, las dakines. En esos días nos hace una visita desde su tierra, ¿no? Tierra de Urgen. Entonces, si recitan ese día las mantras de las dakines, sobre todo como uno que tiene iniciación de Vajrayogini, entonces es muy apropiado. Realice sus prácticas como día de hoy, ¿no? Pero bueno, hoy, antes de comenzar la enseñanza, recitamos la oración, la alabanza de Tara, ¿vale? Coincidiendo el día de la Dakina, entonces hacemos una alabanza al Tara, así que tenemos más posibilidad de obtener los logros de Tara. En la sadhana de Tara, página 4, ¿vale? Recitamos una vez en tibetano, otra vez en castellano, ¿vale? Entonces imagina que tal, pues tenemos también aquí Tara, y bajo su presencia le recitamos sus alabanzas y invocamos sus bendiciones, ¿vale? Om je je maya pamaru malai chai zelo changze roma nima bara mo jine geje la na ma jingde songo che ge she ye gesa che wa le ne jo ye ma changza dongwe na wa go no kawa ye ne zigwe she ma kama dongra chowa nam ye rabdo che we ra bara ma changze samo che ne she ye pe me chone nambara ye ma jimba zunju gadu she wa se wa shangde ju nye ma changze ne shin she gwe zo no taye nambara ye ma che ma liu paru jimba to me gyawe se ye shin do de ma changza tu da ra hu ye ye de na chodan nanga ka ma jingden dungo shakye ne de liu pa me pa ku pa nye ma changze jie me la chang ma long la na zo wang ju zhe ma zhong guo rong an jin sa nam na nü jin zo ye du ne de ma changze di xin xia dan pe ye zhong guo rong du zhe ma ye gun ye yang xia ye ne de me ba zhu guo xin du ma ra ma changze du ye qi ba qian bu du ji ba wo na ba zhe ma chu ye xian ne chun ye dian zi ra wo tong jie ma lu se ma changze hun zu sun jian cha ye se me tu ga ra nam ba ra ye ma liu chu ye ko lo ye me rang ye we ye cong na che ma changze ra du ga wa ye me wu ye we ye jing wang de ma xie ba ra xie du da ra ye lun dang jing dian wan ju zi ma changze sa xie yong ye co na tam jie gu ba neng ba ye ma chong ye yu ye yi ye hu ye gong ba tam jie nam ba de ma xia se da be du bu ye ye ba tam jie xin du ba ra ma re ge zhen na ye ba me le da ba xin du ra se ma changze ga be da be me da ba ye jing we na ne ma ye yang yong gong ko ne ko ye da ye gong ne nam ba yo ma changze sa xie hu na cha ye ye ne ye xia ye du ma zhuo ye jian jian yi ye hu ye ri gua de bo nam ne ye ma changze de ma ye ma xie ma yang ye de xie ju ye ma song wang da yang da de be di gua qian guo zhong ba ye ma changze gu ne guo ra wa ga we da ye lu ne nam ba ye ma yin ye ju be ma ne gu be ri ba hu ne zhong ba ye ma changze du ye xian ne da be gong ye nam be sa be ye ma le ra man da la dang be ye jing dian song na yo wa ye ma changze la ye zo ye nam be ring da da jian cha da na ma da ra ni ju be ye ye lu na ma lu na ne se ma jia se la ni song na ye ro la da mi wang ji ye de ma gu ne guang jia ga wa ye ye
Zoda Mela Nipa Sema, Chanza Nima Dawa Nyembe, Chenyen Pola Vera Sema, Harayi Kyotu Darayi, Shindo Tabe Rinne Sema, Chanza Nenye Suna Gobe, Sheve Tuda Yanda Dema, Tunda Rola Nujin Soina, Chombo Turi Rajo Nyema, Zave Ma Ye Doba Dena, Chanze Wane Nishu Zai. Ahora, recitación corto en español, ¿vale? ¿Corto? No, corto, en página 11. Aquí tengo en página 11. ¿Vosotros también? Sí. Pequeñita aquí. Tú no lo tienes, ¿no? Ah, Sí. no. Sí, la página 11. Aquí no. No, eso es la dedicación. Aquí viene la dedicación. Y Sí. los santos espirituales, si no tenéis y no sabéis las oraciones, se puede recitar el mantra, ¿vale? Om Tare Tudare Ture Son. Om. Nos postramos todos ante la liberadora, la Totalmente realizada, subyugadora trascendental. Me postro a la Madre gloriosa que libera con Tare. Tú eres la Madre que llena de mis temores con tu Tare. Tú eres la Madre que concede todos los deseos con Ture. Te venero intensamente a ti que posees la letra Soha. Om. Nos postramos todos ante la liberadora, la Totalmente realizada, subyugadora trascendental. Me postro a la Madre gloriosa que libera con Tare. Tú eres la Madre que elimina los temores con tu Tare. Tú eres la Madre que concede todos los deseos con Ture. Te venero intensamente a ti que posees la letra Soha. Oh, que muy bien. Pues ahora hoy ya la lectura, Manuel. Sí. ¿Qué página y qué verso? Página 88, verso 37. Página 88, Verso 37. verso 37. Vale, entonces vamos a leer lectura de hoy. Para ver si hay algún peligro en el camino, miraré a menudo las cuatro direcciones. Cuando pare a descansar, me daré la vuelta y miraré hacia atrás. Tras haber examinado qué hay delante y detrás, decidiré continuar o regresar. En todas las situaciones y circunstancias, sabiendo lo que es necesario, actuaré de acuerdo a ello. Al comenzar una actividad me diré, así es como mi cuerpo ha de permanecer, y de vez en cuando lo examinaré para ver si es así como aún sigue. Una vez atado ese elefante loco, mi mente al gran pilar de recordar las enseñanzas, me esforzaré al máximo en observarlo para que no pueda escaparse. Los que a toda costa se esfuerzan en la concentración han de inspeccionar repetidamente sus mentes, sin distraerse ni un solo instante, y preguntaré qué es lo que ahora hace. Si en ciertas situaciones, como en peligro o celebraciones, eso no es posible, actuaré como sea conveniente. Asimismo, según las enseñanzas, en momentos de generosidad, las reglas de la disciplina pueden dejar de aplicarse. Cuando planeamos algo y lo empezamos, no debemos desviarnos hacia otros objetivos. Con la mente centrada en eso, es lo que hemos de llevar a cabo. Oh, qué muy bien, ¿no? Y toma tú lo apuntas, ¿no? Sí, pues sí. Y la enseñanza, página 79, verso 36. Enseñanza, páginas 79, verso 36. 36. Sí. Hoy a cuándo estamos. Hoy a 14, Día de la República. Si el cumpleaños de mi hija, como que escucha.
Ok. Daí. Bueno, pues aquí en el capítulo de rectitud o capítulo de la atención plena, ¿no? Pagü, plena atención. Entonces estamos sobre los encabezamientos de la razón de ser atento es para recordando los defectos de las emociones, digamos, perturbadoras, ¿no? Y las emociones perturbadoras nos impiden obtener una mente, digamos, pues, pacífica, una mente atenta, una mente, digamos, pues, nos impide el desarrollo de la mente, ¿no? Por eso hay que pensar y recordar y reflexionar los defectos y las desventajas de las emociones destructivas. Entonces esta, pues en los versos anteriores ha mencionado. Entonces aquí dice uno de sus desventajas en el momento que cuando uno genera en la mente las emociones destructivas, y entonces inmediatamente digamos, uno se vuelve más nervio, ¿no? Más nervioso, la mente se vuelve más intranquila, ¿no? Intranquila, ¿no? Intranquila, sí, pues, intranquila. Lo pierde sus tranquilidades. Y después, y a los objetos, enfoca a los objetos de manera inapropiadamente, ¿no? A los objetos de manera inapropiadamente. Enfoca a los objetos. Entonces, establece y las familiaridades de las emociones destructivas, ¿no? En el momento que tal, pues, y las semillas de las emociones destructivas, las familiaridades de las emociones destructivas, ya fortalece, porque, digamos, establece y fortalece, ¿no? Y luego, y todas las emociones destructivas o emociones perturbadoras, y las emociones destructivas ya lo mantiene de una forma continua, una forma continua, ¿no? Sí, una forma continua. Una vez que ha generado, pues, por ejemplo, apego, entonces todas las emociones destructivas que están relacionadas con el apego ya lo mantiene de manera continua, sí. Y hace mucho daño respecto al nivel personal y respecto al nivel ajenos. En el momento que cuando uno genera, y genera muchos pensamientos y actitudes no virtuosas, ¿no? Sí. No virtuosas en esta vida y no virtuosas para sus vidas futuras, el continuo vidas. Todo eso son los defectos o desventajas, ¿no? Y te causa experimentar diferentes clases de sufrimiento y diferentes niveles de, digamos, pues, tristezas. Una vez que está, pues, generada, entonces te causa experimentar, te causa vivir en sufrimientos
y tener diferentes, digamos, tristezas, angustias, ¿no? Y cultiva las causas para renacer una y otra vez en el samsara, ¿no? Y una vez que renace en el samsara, pues hay muchas clases de sufrimientos que uno debe experimentar. Ante todo, los 4 clases de sufrimientos, ¿no? El sufrimiento de nacer, sufrimiento de, digamos, envejecer, sufrimiento de la enfermedad, el sufrimiento de la muerte. Todo eso está, pues, te causa vivir en samsara y con una característica de estas 4 características, ¿no? Las características no deseables, que no y te aleja de la liberación. Cada vez que genera, pues, emociones destructivas, entonces está claro, contrarresta al acercamiento de la liberación. Entonces te aleja de la liberación, estado de liberación, el nirvana, ¿no? Te genera todos tu bienestar y todas tus acciones virtuosas, te genera de las virtudes y te genera de tu bienestar. Y cuando te acude en el lugar donde hay, pues, gente, ¿no? En la comunidad, siempre acude con falta de, digamos, pues, falta de alegría y con el temor, debido a estos 2 factores, entonces siempre se siente inseguridad, ¿no? Cuando uno tiene muchas, digamos, emociones destructivas, entonces siempre siente muchas inseguridades, ¿no? Eso también sucede muchas veces. Tú tienes ganas de vestir, por ejemplo, hoy un pantalón rojo, ¿no? O un pantalón, no sé, pues un color, pero tiene ganas, y siempre dice, ¿y los demás qué va a pensar, ¿no? Y entonces ya hoy no, por ejemplo, ¿no? Hay cosas así, está siempre que te da inseguridad. Y la razón de que da, pues debido a tener tantas obsesiones al propio, la fama, ¿no? Obsesión a la fama, hay emociones destructivas, ¿no? Normalmente hay hablo, no hablo, pues siempre con así, ¿no? Con mucha inseguridad. Entonces con eso te da... ¿Cómo? Que en España se dice el miedo al que dirán. Al miedo a la dirán, Al que dirán, ¿no? Por ejemplo, eso es también, pues, coordinando son, ¿no? Sí. Entonces, siempre, eso sucede mucho, ¿no? No acude de una forma natural, sino de una forma muy, ¿cómo dice? No natural, ¿no? Falta de alegría, y con el temor, y luego con inseguridad, ¿no? Y luego, está claro, te causa y malas reputaciones, ¿no? Pues una persona que tiene mucho genio, mal genio, y suele, pues normalmente genera, ¿cómo se dice?, mala reputación, ¿no? O no acerca a esa persona porque tiene un mal genio que te va, ¿no? O etcétera, ¿no? Es como muy, está pues muchos que te genera, eso son malas reputaciones, ¿no? Debido a eso es mala reputación, y entonces muchas veces nos provoca ser infelices, ¿no? Ya luego cuando y la gente, hay personas que pues que tienen muchos, ¿cómo dicen? Le resulta más fácil de difamar, ¿no? Y a lo mejor conscientemente no se hace, pero inconscientemente, ¿no? Fulanito te ha dicho eso, ¿no? Y fulanito te ha dice que tú eres muy tacaño, por ejemplo, ¿no? Y pues ya luego te causa dolor. A mí he dicho que soy tacaño, pero el año pasado yo le invité a comer y ahora me dice, ya enseguida te molesta, ¿no? Que hay muchos, pues y luego, claro, a los protectores y las deidades
y los maestros y los, pues, ¿cómo dicen? Los amigos virtuosos, ¿no? Sangha, los amigos virtuosos, los amigos, amigo verdadero que te quiere de verdad, entonces se siente mal cuando uno siente mal porque que ve, ellos te ven al sufrir, ¿no? Ellos te ven al sufrir. Porque está claro, cualquier emoción destructiva nos hace sufrir, ¿no? Esa es la causa. El sufrimiento nos hace daño directamente, las emociones destructivas nos hacen sufrir indirectamente, porque lo fabrica, ¿no? Todos los sufrimientos fabricados por las emociones destructivas. Entonces ellos se sienten pues mal, siente pena que ver sufrir, ¿no? La cita nos también esos seres que cuando ellos se sienten deleite, ellos se sienten alegría, entonces nosotros nos acumulamos más méritos, ¿no? Por eso es mejor la manera de ofrecer a los budas. Normalmente ofrecimiento, hay ofrecimiento de material, ofrecimiento de, hay muchas clases de ofrecimientos, ¿no? La mejor ofrecimiento es ofrecimiento de tu práctica, ¿no? Cuando tú haces de práctica sinceramente y trata de superar todas las emociones destructivas, los budas se sienten un gran gozo, se siente gran alegría, ¿no? Es el mejor ofrecimiento. Entonces, cuando ellos te ven que tú estás haciendo, te hace sufrir, te hace realizar acciones no virtuosas, entonces ellos se sienten pena. Cada vez que les sienten pena, entonces nos ya degeneran nuestros las virtudes. Y al final nos puede causar, nos puede hacer en el momento de la muerte, que muere con muchos remordimientos, ¿no? Porque pues a lo largo de la vida ha vivido de una forma con muchos aferramientos, con muchos, digamos, pues, emociones destructivas. Entonces en el momento de la muerte puede recordar todos estos remordimientos y todos esos aferramientos. Entonces la muerte te puede causar como algo, ¿cómo se dice? Violento, ¿no? Entonces cuando uno muere con mucha violencia, entonces muere con mucha pena, muere con muchas, digamos, pues, agobio y angustia, ¿no? Después la muerte, está claro, no te libera, sino te conduce hacia los reinos inferiores, aún más sufrimientos, ¿no? Una vez que está claro, renacen los reinos inferiores, entonces hay sufrimientos. Esos sufrimientos ya provocan, digamos, frustraciones. La frustración provoca, digamos, rabia y ira, ¿no? Con esos iras te pierde todos tus controles de realizar acciones apropiadas. Siempre realiza acciones inapropiadas, ¿no? Inapropiadas. Debido a esas acciones, pues, karma negativos, otra vez. Entonces está como un sufrimiento, una cadena de sufrimiento, ¿no? Uno a otros. Todo eso es el origen, la razón de circular, o como razón es girar, ¿no? Sí. La razón de girar estos sufrimientos, la cadena de sufrimiento, y sí, y los engaños, ¿no? Las emociones destructivas. Entonces, cuando tú reconoces y medita y recuerda esas desventajas, entonces te da más potencia, ¿no? Te da más fuerzas para estar más atento, estar más alerta, ¿no? Adaptar un modo de vivir más correcto, más apropiados, ¿no? Rectitud, correcto, ¿no? Es una forma de también, ¿está claro? Meditar siempre, claro, la desventaja que tiene, ¿no? Cuando uno padece las emociones destructivas, entonces, ¿qué desventaja? Cuando uno supera de esas emociones destructivas, ¿qué ventaja tiene, ¿no? Siempre. Entonces,
sabiendo las desventajas y las ventajas, está claro, nosotros hay que elegir cuál tiene más ventaja, cuál te aporta más, cuál te beneficia más. Y eso hay que, ¿cómo dice? Hay que elegir, ¿no? Hay que hacer. Todos esos defectos ha mencionado en los sutras, ¿no? Buda, pues numerando todas esas desventajas. Pues esos son, tampoco no son muy, ¿cómo dicen? Para saber esas desventajas y meditar esos tampoco no es difícil y ni es muy, ¿cómo se dice? Conocimientos muy ocultos, ¿no? Por experiencias, claro, en muchas ocasiones hemos generado emociones fuertes, ¿no? Destructivas fuertes. Claro, todas esas desventajas asumimos, ¿no? Asumimos. Cada vez que nos desarrolla y adquiere las emociones, ese tipo de emociones destructivas, y una vez que generado lo permite, prolonga esos, entonces nos asumimos esos todos desventajas. Por eso está claro, hay que ser, ¿verdad? Pues eso, ¿no? Como sensato o sensato, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Como correcto, ¿no? Lo cual, ok, muy bien. Eso es una forma de meditar sobre las desventajas de la chisi-sa. La chisi da mitad de nosotros niebar manchón que si da de mitor rixi nuji chungulaya chuigurba ngaike donam tema chombar ni mion sa. Es que hay una. Me ha dicho 36, ¿no? 36, el último de la página. Sí, bien, eso es. Ahora mira, ok, muy bien. Pues está aquí este verso, que es lo que él nos, el maestro Shantideva, ¿no? Hay también uno de sus argumentos. Entonces es un argumento para ahora aquí empieza otro encabezamiento. Es el encabezamiento de merece la pena a soportar ¿cómo era? Pues, merece la pena a soportar todas las incomodidades a la hora de abandonar las emociones destructivas, ¿no? ¿Me entiendes, no? Sí, sí, es él también, ¿no? Pues hay que trabajar, ¿no? Entonces todos los trabajos tienen sus parte incomodidades, ¿no? No es tan cómodo, de igual quieta como entonces a la hora de erradicar y suspender las emociones destructivas, y uno tiene que soportar las incomodidades. Entonces estas incomodidades merece la pena soportar, porque algo que te conduce, ¿no? Por ejemplo, cuando uno estudia, ¿no? Entonces hay que soportar las incomodidades del estudio, ¿no? Cuando uno estudia, claro, hay que, etcétera, pero merece la pena soportar. La razón, de cualquier razón, él dice,
hay que soportar, ¿no? ¿Con qué razón se merece la pena soportar? Por ello, no cesaré en mi lucha hasta no ver definitivamente derrotados a estos enemigos, igual que quienes por orgullo se esfuercen sin dormir hasta vencer a los que un poco los dañan, ¿no? Claro, ¿tá? Eso es muy ejemplos. Sus argumentos, ¿no? Su manera de enseñar es muy especial. Por eso está aquí, para tener, ¿cómo se llama? Para que uno pueda derrotar a los enemigos internos, enemigos como las emociones destructivas o los engaños, entonces hay que adaptar una actitud bien, bien protegida, ¿no? La cocha bien protegida y bien, si fuera como una armadura, sí, como si fuera como una armadura, ¿no? Sí, armadura, porque un guerrero cuando lleva una armadura en la batalla puede durar más. De igual manera, está claro, como un practicante, entonces hay que asumir actitudes, hay que adaptar actitudes para que las emociones destructivas que no te, ¿cómo decir? No te impiden, ¿no? A la hora de practicar. Sí. Pues el compromiso que uno toma, ¿no? Desde el principio, uno ser un practicante, sobre todo en el budismo, la promesa, principal promesa que uno, ¿cómo se dice? Toma o asume es la promesa de superar las emociones destructivas, ¿no? Promesa de vencer a todos tus digamos, ¿no? Defectos o los engaños, ¿no? Para convertir un vencedor, ¿no? Llega a ser un vencedor, ¿no? Por eso normalmente Arahat significa vencedores, vencido, ¿no? Para que vence, ¿de qué? Vence de la batalla con las emociones destructivas. ¿Por qué hay que vencer? Porque está claro, las emociones destructivas, emociones perturbadoras, engaños, son las origen de todos nuestros problemas, origen de todos nuestros sufrimientos, todos nuestros problemas, todos los sufrimientos y problemas, conflictos, ¿no? Y el dolor, etc., ¿no? Es la única función que tiene es para hacer daño, ¿no? Todo los daño que uno se siente, en realidad no es daño, no es causado por los demás seres, es daño, es causado por el propio emoción destructivas, ¿no? Las emociones destructivas nos destruyen, pues es un destructor, ¿no? Por eso este destructor tan malignos, ¿no? Tan malignos, y hasta que uno se siente o hasta que no ve definitivamente ¿cómo se llama? La derrota, ¿no? La derrota de engaños, ¿no? Entonces hay que seguir, ¿no?
hay que seguir. En ningún momento no podemos, ¿no? Como se dice, Baja la guardia. sí, eso, bajar la guardia, ¿no? Bajar la guardia. Necesito mucha luz. Sí, hay que, en ningún momento, si no, tal, las emociones destructivas siempre se cuelan, ¿no? En el momento que te baja la guardia y se cuela y ya te contamina, ¿cómo se dice? Todo el trabajo que tú has hecho lo pierdes en un solo momento. Porque ese es muy, por eso se llama engaño, ¿no? Que sabe engañar. Más que un solo, en un continuo. Sabe engañar y es muy tramposo, ¿no? Siempre hace Es tan trampa. grande que ocupa todo. Sí, por eso hay que... Esta es una forma de adaptar una actitud bien energética, ¿no? Bien firme, bien firme. Cuando más tú tomas esta actitud, más firme, entonces dura más la práctica, ¿no? Dura. Desde el principio tiene una actitud así, ¿cómo se llama? Inestable, falible o ¿cómo se llama? Efímera, ¿no? Efímera, sí, efímera es como... Entonces estas ya tu actitud efímera le fortalece más al enemigo, ¿no? Enemigo que tiene duda, ¿no? Ha dudado, inseguridad. Por eso hay que tomar como, pues no importa, dure lo que dure, tarde lo que tarde, ¿no? Siempre es mi trabajo es para enfocar, porque eso es lo que nos hace sufrir, ¿no? Y por eso, claro, es muy importante. Si no, Buda dijo, ¿no? Los practicantes, hay dos riesgos de cometer errores. Un error que comete es el que no inicia nunca, ¿no? En el momento que escucha, empieza ¿no? Es muy difícil. Ya, siempre, Y por ejemplo, ¿no? Estudiar tibetano, ¿cuántos años puede tardar? Dice, 3 años. 3 años para aprender un idioma. Ya no. Desde luego es muy difícil de pronunciar, por ejemplo, ¿no? Y otra razón está, claro, nunca se inicia, ¿no? Para alcanzar iluminación, ¿cuántos tiempo puede tardar? 3 eones. 3 eones, ¿cuántos años hay, no? Millones de años. ¿Qué va a hacer, no? Es ya enseguida desanima, ¿no? No tiene una... por ejemplo, ¿cuánto tiempo puede tardar para terminar las prácticas preliminares? Haciendo 100 postración diaria y puede tardar, por ejemplo, 4 años, ¿no? 4 años, tengo que hacer todo el día postración de 4 años, ya no. Entonces nunca inicia, ¿no? Es un error que comete, ¿no? El otro error que puede cometer, uno inicia y no completa. ¿no? Uno inicia, interrumpe, inicia, interfiere, y al final ya no se acaba nunca. Eso está claro, es muy... Esos son los dos riesgos que nos podemos cometer errores, ¿no? Por eso, para que nos cometa esos errores, entonces está desde el inicio, ¿no? La motivación, con una buena motivación, intención, con un buen, siendo como valiente, ¿no? Con coraje. Y cuando alguien en tus entornos te dice, y a veces, ¿no? Cuando te asusta, ¿no? Te asusta, dice, hace postración diaria tú haces, puede tardar 4 años, ¿no? Pero ya si tú interrumpes, hay que repetir otra vez de nuevo, ¿no? Y ya inmediatamente el otro asusta. Uy, entonces 20.000 que he hecho, ya me lo pierde. Y el otro dice así, inmediatamente te asusta, ¿no? Te asusta te asusta de perder. Antes de comenzar ya está asustado. Ya no, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es que no haber adaptado bien como una armadura, ¿no? Con una buena protección. Vale, tengo que comenzar de nuevo, vale, comienzo, ¿qué más da, no? ¿Qué más? Así gano más
por ejemplo, ¿no? Me gano más y... Claro, y... ¿Cómo? No caer en el desánimo. Sí. Es importante, ¿no? Normalmente, eso es, pues... Por ejemplo, pues aquí ejemplo, ¿no? La razón es pena jigdena, también de noche de tachi, tacho, reci noche chung, sinimo, zambo, chor, kunzi, chévere, chuta, yede, doa, ¿no? Noche tenía un macho por lo demo, sin ni me. Claro, por ejemplo, en el nuestro mundo samsárico, ¿no? En el mundo material, pues normalmente, cuando alguien te hace un poquito de daño, no es tanto daño, sino simplemente un insulto, una crítica, no tanto daño, ¿no? Pero aún nos genera un coraje, ¿no? Un coraje muy fuerte, y dice, hasta que no derrota a este hombre o a esta persona, no voy a dormir tranquila, ¿no? Muchas veces se dice, ¿no? Eso se siente y eso es considerado un héroe, ¿no? O es una persona muy valiente, es un coraje que tiene, ¿no? Y ha hecho su venganza, ¿no? Sí, venganza, ¿no? Se considera, es como, genera un coraje muy fuerte, entonces espera año y año, ¿no? Para que, ¿cómo dice? Que encuentre para lograr el momento apropiado, ¿no? Pues año a año esperando con este coraje, simplemente como un daño un daño temporal, y desde luego un daño pues, muy limitado, ¿no? Comparando con el daño que nos hace el engaño, este daño no es nada, ¿no? El engaño nos hace daño, pues, desde sin principio, ¿no? Desde sin principio, pero aún contra este enemigo no asumimos tanto coraje. Pero contra el otro, pues inmediatamente asume el coraje y es ahí, en el tibetano hay expresiones, ¿no? Esas expresiones pero a lo mejor seguramente aquí también existe este tipo de expresiones, ¿no? Hasta que no derrota a mi enemigo, no voy a dormirte tranquila, ¿no? Ni voy a comer apropiadamente, o etcétera, ¿no? Pues, aquí se dice... Se dice que el último ríe mejor. Sí, ¿no? Tal eso. Muy bien, pero hasta que no rinde mi enemigo, entonces yo no voy a vivir tranquilo, ¿no? Entonces está eso, ¿sabes? Pero, ¿cómo? Que hay muchos, sí. Eso, ¿no? Hay muchos. Arrieros somos y en el camino nos encontraremos también. Está claro. Estamos con el refranero, ¿no? Entonces está claro, sigue digamos, el esfuerzo para derrotar a este enemigo, ¿no? Espera, pues, en qué momento, en qué hora sale ¿no? Cuándo esté solo, etcétera, ¿no? En la noticia también, pues, cuando alguien asesina, y sale mucho, ¿no? Dice que estaba preparado desde hace 2 o 3 años, preparando para encontrar solo, que no hay nadie, etcétera, ¿no? Pero, entonces, eso se considera algo, este tipo de, que la persona que tiene coraje, eso en muchas ocasiones, ¿no? Digamos, nivel mundano, considera, es una persona que tiene mucho coraje, mucho valentía, etc. Entonces, ¿por qué no podemos considerar que cuando uno asume un buen afirme para superar las emociones destructivas, ¿no? ¿Por qué? Claro, por supuesto que sí, ¿no? Porque el daño que hace nuestro enemigo, el daño que nos hace el vecino, el daño que nos hace el propio, digamos, sufrir, digamos, en emociones destructivas, es incomparable, ¿no? Es mucho más elevado. Por eso, está claro, merece la pena a soportar estas incomodidades, ¿no? Y, claro, para derrotar un enemigo concreto, una persona que te hace daño, por ejemplo, simplemente un insulto, ¿no? Simplemente un insulto, entonces, para que tú puedas devolver insultando, para que el otro, ¿cómo se siente? Para que derrota al otro, entonces te asume muchas incomodidades, ¿no? Y muchas incomodidades, y muchas veces la expresión es, claro, para llegar, ¿en qué momento yo le puedo meter en la caña, ¿no? Y entonces, esperando siempre, pues, y llega un momento que cuando lo puede decir, ya se suspira, ¿no?
dañado, el otro ha sentido bien mal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, tanto está claro. Y a la hora de practicar, ¿por qué no podemos asumir las incomodidades, ¿no? Merece la pena asumir estos. Es una forma de, digamos, pues, alimentar a tu coraje, ¿no? Coraje de mantener la práctica, coraje de, pues, superar las emociones destructivas, ¿no? Cuanto más coraje que tú tienes y te logra más antes. Por esta razón, claro, hay que ser atento, siempre mantenga, digamos, la guardia, ¿no? Sí. Atento, estar atento y alerta, ¿no? Para que no te degenere tu estado de ánimo, ¿no? Tu estado de ánimo para mantener. Entonces, cuando uno está alerta, estar atento, entonces, cuando decayendo tu ánimo, ya enseguida lo recupera, ¿no? Enseguida hay posibilidad de recuperar, enseguida posibilidad de mantener, no. Ya, esto es. O ¿qué tal? 37, ¿no? Sí. 37 es, una vez que tú has asumido esta armadura, una vez que digamos, ha generado un buen estado de ánimo, entonces hay que mantener, ¿no? Hay que mantener. Entonces aquí dice, a esos desdichados destinados a sufrir cuando mueran, desean aplastar vigorosamente en el frente de batalla. Ignoran las heridas de flechas, lanzas o espadas, y no abandonan hasta haber conseguido la victoria. Rangsin chiwe tongin gyuru yungyamonta yungor nyelse nengi shumpar tewaya dadong tsungi tongin kesen tumantuba chichu chevro miche nasa. Yo creo que el continuo también, 38 también. Desde hoy me esforzaré en derrotar certeramente a estos enemigos cuya naturaleza es causar sin cesar todo mi sufrimiento. Aunque tenga que afrontar cientos de aflicciones, huelga decir que no desfalleceré ni caeré en el desaliento. Ranking anche rindu minevo suenta chive neve tungena debriku tamebe danyomo nyam chungshi Normalmente en una batalla, ¿no? En una batalla, y un guerrero cuando acude en la batalla, este guerrero ¿cómo dice? Asume un coraje, ¿no? Un coraje, digamos, pues, un coraje, ¿no? Sí. Y compromete de mantener la batalla hasta que derrota a todos sus enemigos, ¿no?
todos esos enemigos físicos, ¿no? Alguien dirá, está claro, es... si mata hoy, si no muere hoy, pero morirá mañana, ¿no? Bajo control de sus emociones destructivas, pero aún está garantizado su muerte, está claro su muerte, pero aún este guerrero pues tiene ganas de, digamos, pues, asesinar, ¿no? Tiene ganas, porque hasta que no no puedo, como dice, hasta que no muera, yo no voy a, como dice, descansar, ¿no? No voy a descansar. Entonces está claro, para que pueda matar o puede pues derrotar, entonces está pues cogen diferentes clases de armas, ¿no? Como cuchillos, ¿tá? Pues hasta hoy en día hay tantas armas que ya tantas armas cogen y tal, intentar pues lo trata de pisotear, trata de pues golpear, trata de todo, ¿no? Pues para lugar de que siente la compasión, ¿no? Si no muere hoy, pero morirá mañana. Pero en ese sentido, ¿por qué pues no tiene ningún sentido de asumir tantos esfuerzos para de concepto mundano, ¿no? Es absurdo en realidad. Y en el momento de batalla, está claro, uno se genera un coraje muy fuerte, ¿no? Y compromete consigo mismo, y hasta que no derrota, no voy a descansar, ni voy a, pues, como se dice, sí, no voy a abandonar, ¿no? No voy a, ¿cómo se dice? Retroceder, sí, o retroceder, ¿no? Hasta que termina. Y sí, no sé. Cuando está claro, cuando uno retrocede y cuando uno, digamos, pues abandona la batalla, y normalmente considera es un vago o como un cobarde. Cobarde. Un cobarde. Un cobarde. Una lucha entre matándose, espérate que me voy a tomar la cervecita ahora mismo, no sé cómo matar. Por ejemplo, ¿no? Normalmente. Entonces está claro, por esta razón, entonces mantiene la batalla, ¿no? Lo mismo, ¿no? Es una forma de animar, entonces la práctica también, ¿no? Nosotros, hasta que no derrota mi emoción destructiva, erradica definitivamente, yo no voy a retroceder, ¿no? No voy a retroceder. Debido al poder del propio coraje, poder de la motivación, muchas veces ya debilita las emociones destructivas, ¿no? Y debilita, muchas veces está claro, no haber tomado una buena motivación, una buena actitud, una buena disposición, entonces ya las emociones destructivas ya se siente un poco más arrogante, ¿no? Y no, por eso también es muy importante, ¿no? Como practicante. Por eso Shantideva en realidad está muy enfocado en la práctica personal, ¿no? Un desarrollo de nuestros sentimientos, algo muy enfocado de psicología, ¿no? También son por eso está claro, en realidad esos guerreros, ¿no? Normalmente que nos consideramos héroes, ¿no? Como es un héroe, es un, ¿cómo se llama? Patriota, etcétera, ¿no? Pues un guerrero es un héroe porque en la batalla ha matado como 500, etcétera, ¿no? Pero en realidad está claro, esos enemigos en sí es enemigos físicos, ¿no? Bajo control de sus engaños,
sus emociones destructivas, desde su nacimiento, ¿no? Desde su nacimiento vive en un corriente de los samsara y los 4 clases de sufrimientos, 8 clases de sufrimientos, ¿no? Hay 6 clases de sufrimientos, ¿no? Desde su nacimiento esos enemigos viven en un corriente del sufrimiento, entonces es machacando estos, como dice, esta víctima, ¿no? Ellos mismos son víctimas del corriente del sufrimiento, entonces no tiene sentido machacando a esas víctimas y más, ¿no? Y es una pérdida de tiempo y una pérdida de esfuerzo, ¿no? Es absurdo. En realidad hay que machacar y merece la pena machacar y merece la pena digamos, gastar tus energías hacia las emociones destructivas, ¿no? Entonces, para destruir las emociones destructivas, tú asumes las incomodidades a la hora de aplicar los antídotos, ¿no? A la hora de aplicar los antídotos, está claro, según el punto débil que uno tiene, ¿no? Cuando uno tiene su punto débil es el enfado, entonces está claro, hay que aplicar el antídoto una y otra vez. Al momento de aplicar el antídoto y a veces está claro, incluso te pica la mano, ¿no? La muerde la lengua, y intentando enfocar la respiración, etc., ¿no? Y el otro aún no para y te provoca, y el enfado cada vez crece y crece, y aplicar el antídoto, recordar el Dharma, etc., enseñanza, tener su... Pero esos esfuerzos y esas incomodidades merece la pena asumir, ¿no? Merece la pena. Entonces está claro, a la hora de realizar las prácticas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que hacer en muchos momentos, ¿no? Pues, por ejemplo, simplemente una postura de meditación, ¿no? Uno que no está acostumbrado a adaptar una postura de meditación, el inicio cuesta, ¿no? Cuesta dolor, duele y está claro. Pero esos dolores, ¿cómo dice? Merece la pena tolerar a esos dolores, porque poquito a poco te acostumbras, ¿no? Cuando más acostumbras, entonces mejor te sientes. Entonces, claro, tiene sus ventajas, ¿no? Ya medita mejor, ¿no? Y de igual manera, está claro, a la hora de estudiar Dharma, hay que molestarse un poquito para buscar los textos y leer, sí. Y luego está claro, cuando hay una enseñanza, hay que acudir a la enseñanza, desesperada, pues viene del trabajo, que está un poco agotado, pero aún pues, es incómodo, ¿no? Hay que hacer un poquito de esfuerzo. Esos esfuerzos también merece la pena tolerar, digamos, hacer, ¿no? Porque de eso te conduce hacia tu desarrollo propio, conduce hacia pues, tu propio bienestar, ¿no? Si no, restos, esfuerzos, claro, muchas veces es un esfuerzo, un desgaste de energía, ¿no? Un desgaste de energía y no tiene ningún sentido. Por eso está siempre, ¿no? Desde el inicio con una buena disposición y luego está claro la pereza cuando aparece para que no te, digamos, como no te contagie, ¿no? La pereza que no te impida, ¿no? O hay una enseñanza, estoy un poquito agotado, ¿no? Voy, no voy, pues bueno, no, y me quedo, ¿no? En el sofá, ya ahí viene un poquito de pereza, ¿cómo se llama? Jilupa es como, indolencia. Indolente, que sería así, ese tipo de pereza que quiere descansar y no hacer nada. ¿no? Sí, indolente, ¿no? Como ya que en el sofá, viendo la tele, y así lo pasa ya
a las 12 de la noche y no se para, ya no voy a hacer mi práctica, pues ya quedo ahí, ¿no? Hay un tipo de, claro, el culo cada vez vuelve más pesado, disuelve en el sofá, ¿no? Desde luego el sofá es muy... Es uno contigo. El sofá crea más etnia que el trabajo. El sofá ya es como... acomoda la pereza, ¿no? Acomoda la pereza y ahí ya... Entonces está claro. Y... por eso, ¿cómo? Que lo justifica. Sí. Este tipo de... entonces así ya no lo mantiene, ¿no? Lo mantiene, entonces siempre necesita. No es suficiente tener una buena disposición, sino estar en buena disposición, hay que mantener, ¿no? Mantener siempre. Entonces está claro, entonces así superar los dos errores que uno puede cometer, ¿no? El error de no iniciar con buena disposición y la inicia, ¿no? Error de interrumpir, entonces ya con digamos, pues cuando uno mantiene con la práctica siempre de una forma continua, entonces ya impide el error de no continuar. Uy. Oh, qué bueno. Esos son los, normalmente, ¿no? Esos tres que hemos hablado, 35, 36, 37, es, ¿cómo se dice? Muy relacionado con nosotros, ¿no? En vida diaria. Por eso, esos versos es bueno de memorizar también y pensar una y otra vez. Entonces, así yo creo que modifica incluso, ¿cómo se llama? Genéticamente, ¿no? Genéticamente. Porque normalmente lo veo generalmente, ¿no? Y los europeos, los occidentales tienen muchas cualidades de ser perfectos, cualidades de ser, ¿cómo se dice?, exigentes, cualidades de ser explorador, ¿no? Cualidades de ser, como proyectos, ¿cómo se dice?, todos con muchos programas, ¿no? Por eso ha llegado al nivel tan elevado del material, ¿no? El nivel material es muy elevado porque se exige. Pero el inconveniente que tiene pues, tiene poco tolerancia respecto al mantener, ¿no? Algo que es lograr ahora, exijo y ahora, ¿no? Porque pues, yo creo que a veces influye genéticamente, porque históricamente en el mundo europeo es un continente pequeño. A lo largo de la historia ha sido, ¿cómo se dice?, con mucha guerra, ¿no? Conquistando, sí, pues, eso yo creo que ya influye un poquito genéticamente también. Sí, que es una cosa... Sí. Y entonces está claro, para remodificar, ¿no? Pues la parte que tiene este defecto hay que remodificar, ¿no? Para remodificar, esos son fundamentales, ¿no? Pensando. Y luego, poquito a poco, cuando modificar la mente, modificar genética y modifica el cuerpo, ¿no? Porque la mente, el cuerpo, todo está relacionado uno al otro, ¿no? Y en el Tíbet, hasta siglo VII, históricamente cuenta, el Tíbet también fue como muy conquistador, muy bárbaro, ¿no? Todo el tiempo como de guerra y matanzas, con muchas. Pero desde el siglo VII, entonces inició el Dharma, llegó el budismo. Y gracias al budismo, está claro, cada vez apaciguado. Hoy en día, claro, considera es uno de los pueblos más apaciguados, ¿no? Más pacífico, su manera de luchar, su independencia, por ejemplo, Dalai Lama, ¿no? Siempre lucha contra es un activista, ¿no? Es un tipo de activista, pero su manera de reclamar el derecho es otra forma, ¿no?
hasta ahora, por normalmente hago actividades, yo lucho por mi independencia, lucho por mi, digamos, mi derecho, y para obtener mi derecho no importa derrotar al otro, ¿no? Pero Dalai Lama dice, lucho por mi derecho, pero beneficiando a los dos, tanto a los tibetanos y al gobierno chino, ¿no? Eso es lo que una que dice que tener ambos, no pierda ambos, ¿no? Ambos tenga beneficio, ¿no? Es una otra forma, ¿no? Eso está cada vez también, tiene más simpatía gracias a eso, ¿no? La gente ya la atrae más, tiene más simpatía. Todo eso está claro. Entonces, pueblo, su pueblo, ¿no? Lo normalmente confía en Dalai Lama y también, pues, sigue detrás de él, ¿no? Detrás de él de esta forma. Eso está claro. Y es como... Entonces, cuando Dalai Lama menciona, y los demás seguidores, todos sus seguidores, también asumen así, sí, ¿no? Nosotros. Y por eso Dalai Lama dice, ¿no? Normalmente, claro, lo más importante es el presente y el futuro, ¿no? Pasado, históricamente, ha sido ya. ¿Qué vamos a luchar por pasado? Pasado hemos sido mono. Ya no vamos a luchar por recuperar el derecho de mono, ¿no? Pasado, dice, los tibetanos dice que, claro, fue independiente, los chinos dicen que no, Tibet ha sido siempre forma parte de una región del China, ¿no? No hay un diálogo en común. Tibet dice que no. Entonces, por eso los tibetanos dicen, abandonamos el pasado. ¿Qué vamos a luchar, no? La historia del pasado, fue así, del pasado fuimos el mono y ya no podemos luchar por el mono, ¿no? Y lo más importante es el presente y el futuro. Y presente, está claro, presente es tener más armonía, más paz, viviendo juntos, compartiendo, ¿no? El futuro también está claro, los tibetanos pueden contribuir al ciudadano chino desde como partes espirituales. Los ciudadanos chinos, el gobierno chino puede contribuir al Tíbet de su parte materiales, porque también es un país que está creciendo mucho, etc., ¿no? Por eso está claro. Yo creo que poquito a poco la razón, claro, desde el siglo VII hasta ahora ha podido modificar. Por eso está claro, en los europeos occidentales, manteniendo sus costumbres buenos de ser perfeccionistas, ser proyectos, ¿no? Y de todos, como se dice, de sus exigencias, ¿no? Sí, todo eso hay que mantener, pero también con una visión de largo plazo, ¿no? Porque, ¿cómo se dice? Una evolución mental también requiere su tiempo, ¿no? Respecto a un cuerpo, ¿no? Dice que un cuerpo enfermo, para que llegue a la medicina, que afecte a la medicina, una enfermedad que tiene una enfermedad crónica, para que la medicina afecte, dice que tarda una semana, ¿no? Pues, y de una semana o 15 días, entonces ya poquito a poco reacciona. La reacción de un cuerpo físico puede tardar tanto. La reacción de un estado mental, desde luego, es mucho más sutil, ¿no? El cuerpo es mucho más burdo y por eso está claro que este tipo, ¿no? Asumir una buena armadura, una buena disposición, eso yo creo que es muy importante. Y entonces, yo creo que llegaría mucho más lejos que los eruditos indios y tibetanos, ¿no? Tiene como mucho más practicantes. Porque muchos eruditos indios o Tíbet, los maestros muchas veces no tienen realización del samsara a nivel intelectuales, a nivel sentimentales no la tienen, ¿no? Porque no ha vivido y los occidentales está claro, la parte samsárica no solamente a nivel intelectual, es experiencia, ¿no? Sentimental, entonces está claro, dos realizaciones, entonces está claro, tanto lo espiritual y el samsárica, y incluso puede complementar, ¿no? Uno al otro. Entonces el corriente del samsara ya no podrá arrastrar
arrastrar. Una vez quietas, pues superar sus puntos débiles, ¿no? Sus puntos débiles. Por eso da esos 35, 36, 37. Es una práctica muy beneficiosa, ¿no? Para que seguir la práctica, lo continuo, para mantener. Entonces hay que reflexionar, pues siempre no hay que decir, ¿no? En el parte samsara muchas veces hay una expresión, dice, a ver, ¿no? Vamos a ver, voy a mirar, voy a comprobar, a ver. No dice, ¿no? Ya en el Andalucía dice, cuando algo dice, no dice, ¿no? De igual manera, en la parte del Dharma dice también, a ver, vamos a ver, voy a tomar el asiento y respiro y voy a pensar, ¿no? Desde el inicio, un maestro cuando comenta, dice, ¿no? Entonces, desde luego, el budismo, yo creo que es también muy, como dicen, muchas veces la gente dice, ¿no? El budismo hay que occidentalizar. Yo creo que no hay que occidentalizar, pero es occidentalizado, porque todo viene con proyecto, ¿no? Por ejemplo, la vida occidental es vida de programa, ¿no? Entonces, para terminar los 4 preliminares, ¿cuántas prestaciones hay que hacer? Proyecto, programa, 108.000, un paquete, ¿no? Y está bien programado, ¿no? Sí, tiene un proyecto, ¿y cuántos mandalas hay que hacer? No dice uno cuánto, ¿no? 108.000, un paquete. Pues es occidentalizado, ¿no? Alcanzar iluminación, ¿cuántos años tarda? 3 eones. Ya está. Proyecto de 3 eones, ¿no? Para eso esos son los, yo considero son occidentales, ¿no? Occidentales, vida de programa, vida de proyecto, vida de bien organizar, ¿no? No es así, no es una manera de occidentalizar. Es una manera de occidentalizar es cambiar la estructura totalmente, en vez de formármelo más fácil, es lo que queremos. No, yo no occidental, la verdad que yo no lo considero occidental, ¿no? Occidental yo lo considero programado, bien proyecto, ¿no? ¿Sí? Y yo lo considero occidental, es como todo el programa, ¿no? De organizar bien estructura. Por eso entonces el budismo es bien estructura, sí, bien claro, programada, y, ¿verdad? Pues ya hay otro que su manera de occidentalizar es otra distinta, pero no lo sé, ¿no? Yo lo considero, la verdad, que veo hoy, ¿no? Llevo bastante tiempo y admiro mucho, ¿no? Eso es todo muy... Tengo una, ¿cómo se llama? Una tendencia tiende perfecto, ¿no? Perfecciones, ¿no? Tiende, es una cosa. Claro, el budismo también tiende a ser, por eso hay 6 paramitas, ¿no? Tiende a ser paramitas, ser perfectos, ¿no? Eso, entonces, por eso yo veo occidentalizado. Bueno, bro, ¿Davos tienes pregunta? Es que todo lo que usted ha explicado, Ajá. yo veo que se entremezcla todo, porque, bueno, primero lo que usted dice, cuando decimos que queremos occidentalizar quiere decir que no nos gusta, y como no nos gusta nuestro engaño, dicen, hombre, debería ser de tal manera. Eso es a lo que nos referimos, que no nos gusta la manera de que no lo digan tan claro. Si quieres esto, tienes que hacer esto. Sí. Vemos las metas muy largas y que nos cuesta mucho cambiar. Yo veo que tenemos un mezclado la pereza, que no sé si es que todas se mezclan a la vez, o es que antes da un origen, una cosa da origen a la otra. ¿Quién va primero? Pero... Está claro, entre tú y yo el concepto de occidentalizar es muy diferente, ¿no? Tú, yo creo que tira más bien cómodo. Claro, eso, cuando pedimos occidentalizar yo creo que lo que estamos pidiendo es más comodidad. Cómodo. Pero en realidad, respecto al nivel materiales, ¿no? Por ejemplo, generalmente, pero no es tan cómodo, ¿no? No, nada, pero como no lo vemos... Trabajar, la verdad yo admiro, cuando yo trabajaba, éramos grupos, digamos, yo y un marroquí, digamos, otro, y un grupo de españoles. Y la verdad yo admiro mucho, ¿no? Claro, yo no había trabajado en una cosa así.
Y los españoles venían todo bien preparados del traje, ¿no? Y quita el móvil, apaga y mete en el caja y cierra y todavía está con una buena disposición de acudir al trabajo, ¿no? Pero yo y los demás, bueno, la mitad, ¿cómo se llama? Camiseta no está planchado, móvil sigue en el bolsillo, ¿no? El descanso que lo saca y lo toma, ahí no tiene una buena disposición. Por eso yo, oh, qué bien, ¿no? Yo lo admiraba, ¿no? Quitaba sus reloj, lo metía ahí, ya va ahí con una... Actitud. ¿Cómo? Actitud, ¿no? Con actitud, ¿no? De trabajar. Entonces, yo miraba muchas veces, claro, no hay mucho trabajo. Entonces, yo y los demás descansan. Pero los españoles enseguida buscarlo, bajábalo y la estantería limpiaba. A la hora que trabajan, la verdad que es como, en ese sentido, oriental es un más cómodo que trabajar a la hora de... Mis amigos también me dicen, ¿no? Como queda muchos que viven en Estados Unidos y eso, o hay mucha diferencia entre los a la hora de trabajar, ¿no? Occidentales y llega a la hora justo a las 9 tiene que llegar, llega a las 9, ¿no? Sí. Y ya los bueno, ya 9, 10, voy a intentar, por ejemplo, ¿no? Generalmente. En ese sentido, claro, no es tan cómodo. No, pero como la meta la queremos más, es que yo creo que, mirad, yo lo que veo más es la ignorancia, ¿no? Porque yo veo que, aunque lo seamos, los que estamos aquí hemos leído, llevamos años ya escuchando enseñanzas, pero entre la pereza, yo creo que es la ignorancia, porque no vemos la vida futura, no vemos que eso nos traiga, que no nos lo creemos del todo, por mucho que lo escuchemos digamos que sí, después a la hora de verdad, el apego, yo veo, esperar, hay gente que tiene mucha tendencia al enfado, Sí. pero el apego nos lleva mucho más porque al final termina el enfado también, pero el apego nos lleva... Nos arrastra, ¿no? Nos arrastra de otra todo el día. Y cuando nos damos cuenta, estoy diciendo... Claro, y después llega el otro engaño. Si lo reflexiona, me autoengaño. Ay, si es que nunca lo voy a conseguir porque los engaños siempre están ahí, porque no puedo, porque no hay qué. Claro. Por eso está claro. Yo no sé cuál es... O si, ¿se entremezclan todos? ¿Se entremezclan todos? ¿O hay uno que es el origen más, la ignorancia la que nos arrastra hasta ahora más? Claro, yo creo que hay colaboración de todo, ¿no? Hay contribución uno al otro. Lo engaño está claro, todo está contribuido uno al otro. Y... Pero bueno, pues hay que... Por eso estamos aquí, ¿no? Estamos aquí, estamos en ellos y seguimos. Yo lo que veo, Rinpoche, es la gran lucha que hay que hacer, porque por un lado parece que el budismo te aparta de la sociedad y eso genera un malestar en la persona, porque tú no puedes estar aparte de la sociedad. Eso se ha dicho siempre por médicos y por todo, que contra más te imbuyas en el ambiente, como quien dice, contra menos raro te sientas con respecto a los otros, como que eres más feliz. Y en parte pasa un poco eso, ¿no? Que parece que el budismo te aparta un poco de tu vida social, de tu vida. Tienes que dejar esto, tienes que dejar lo otro. Y a ver cómo lo ves. No hablo ya de occidental o oriental, ¿no? No, sí. En este punto, claro. Yo creo que apartar no la aparta, ¿no? No aparta la sociedad. Lo que aparta es digamos, ¿no? Pues... La pérdida de tiempo, ¿no? No, yo lo veo la manera de estar. La actitud que de forma de acudir en la sociedad, ¿no? Eso hay que apartar. Por ejemplo, hay la idea, ¿no? La idea que uno acude. Está claro, la vida social es muy importante, hay que no podemos apartar porque somos seres sociales, ¿no? No podemos, Pero lo que pasa, esto es como una forma, digamos, que manteniendo, pero samsarea menos, ¿no? Samsarea... Nada. Samsarea, está claro, Nada. hay que apartar el samsarear, ¿no?
Samsarear no significa que como acudir a una fiesta no es necesariamente es una forma de samsarear, ¿no? A una forma de samsarear, y en una ocasión he oído, ¿no? Y un maestro y sus discípulos yendo, un maestro tibetano, ¿no? Yendo, y llegaron en una discoteca. Había un montón de gente y entonces el maestro le quiso entrar, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué hay dentro? ¿No? Entonces dice, ¿qué hay? ¿Es discoteca? ¿Qué es discoteca? ¿No? Entonces la gente donde baila y bebe, vale, vámonos ahí. Entonces, ¿cómo que tú te vas ahí, no? Te vas ahí para... Acudir ahí no es problema, ¿no? Acudir ahí no es problema. Pero tal, pues acude ahí y dispuesta, tú involucra como dice, de una forma que te fortalece, ¿no? A las emociones destructivas, ¿no? Entonces está una sociedad que donde te fortalece, te aumenta, te estimula tu enfado, tu tendencia, tus puntos débiles, y etc. Entonces está claro, es inapropiado. Una persona tiene un punto débil de beber, ¿no? Entonces es su punto débil y luego acude a un lugar donde hay mucha bebida. Entonces está claro, puede contagiar y puede pues, debilitar más, ¿no? Esta clase hay que apartar, ¿no? Pero sí, no, normalmente hay que mantener la vida social, hay que, pues, etcétera, ¿no? Sí, hay que abandonar. Usted sabe que nosotros somos alcohólicos en los niveles de los engaños. Nos metemos en una fiesta y nos dejamos arrastrar. Cuando te das cuenta ya estás arrastrado por todas las emociones, es muy difícil mantener. Por eso, claro, eso es importante. Por ejemplo, uno que tiene una herida, ¿no? Uno tiene herida, hasta que no cicatrice la herida, no es buena de acudir donde hay mucha suciedad, ¿no? Donde hay mucha suciedad. Por eso, está claro, tú tienes una tendencia de, digamos, pues, tomar alcohol y, digamos, pues, criticar, etc., ¿no? Pues muchas veces la vida social que tenemos es una vida muy, digamos, no es tan sana, ¿no? No es, muchas veces, no es de alegría, sino sale de ahí. Un día yo fui a ver un partido de fútbol en un restaurante. La verdad que a mí me sale de ahí con un poco miedo, ¿no? Que el grito, porque vinieron dos chicos y me pidieron que llevara a algún sitio para ver un partido de fútbol en un restaurante, porque dice que en casa le aburría. Entonces llevé a un restaurante, un bar, y había una pantalla grande, y había un montón de gente, pero todo grupo. Uno es el partido y yo estaba detrás. Yo estaba primero, empecé, que un poco de como alegría, ¿no? Pero acabando con un poco miedo. Claro, no había asistido discusión y claro, botella de cerveza, yo la verdad que veía con mucha agresividad, mucha violento. Entonces llegó un momento, poquito a poco yo estaba casi frente al principio. Yo pensaba que es ¿cómo dice? Un momento de qué bien. Y se fue acercando a la puerta, ¿no? Ya poquito a poco yo ya me aparté, ¿no? A la puerta. Porque por ejemplo, Quieren meterse en un sitio donde haya dos equipos. sí. Normalmente hay uno, sí. Claro, ese tipo de sociedad, a veces está claro, la verdad que... Pero ellos a lo mejor su manera de disfrutar, a lo mejor de esta forma, pero a mí me asustó un poquito, ya luego ni al otro y ya me quedé en silencio, ¿no? Ese tipo está claro, depende, ¿no? Depende. Si no, budismo en sí también una sociedad, ¿no? Un centro, la cute, la parte, comparte, es también una... Si está, pues, cuando ya uno, claro, viviendo esta sociedad y rechaza a la otra sociedad, no es sano, ¿no? No hay que negar. Igual que también, esto es un poquito volviendo, por ejemplo, cuando uno dice que ya está volviendo un poco radicales, ¿no? Cuando vuelve radicales, siempre no es sano, ¿no? No es sano cuando dice, está claro, y entonces ahí ve como menosprecio. Cualquier percepción de menosprecio al final te hace daño.
¿no? No es cuenta. No, todo también bien. Y de momento es su mundo es el este, ¿no? Que disfrute ahí. Entonces, y ya te invita ahí, pero bueno, también. Y eso es lo que también está como lo más importante, ¿no? También pienso yo, pues sé que también, yo lo de Antonio sí, a mí lo que ahora es Antonio me lo han achacado mis amigos también, ¿no? Pues prácticamente, aparte de que haya la crisis y trabajo más horas y tal, pero los veo muy poco, hace poco estuve con ellos, hombre, menos más, yo por relación en 1 año, 2 años que no lo tenía con ellos. Pero yo no lo veo, yo lo veo como una, en mi caso por ejemplo, una lección libre, ¿no? Es decir, yo los conocemos tan bien que siempre se hablan de las mismas cosas y muchas veces de un tema que se está hablando, tú sabes, fulanito o menganito, lo que va a decir sobre cada tema, porque me ha hablado de la misma cosa 1000 veces. Entonces, yo creo que también hay una toma de conciencia de que el tiempo es corto. Cuando te das cuenta de la importancia y la profundidad del Dharma, te das cuenta de que el tiempo es corto y queda poco tiempo, por lo menos en mi conciencia, queda poco tiempo. Entonces, ese tiempo hay que aprovecharlo al máximo, y aprovecharlo al máximo a veces es una balanza. Tú que pones una balanza por un lado el Dharma y por otro lado escuchar siempre las mismas cosas, ¿no? Sí, sí. Las mismas tonterías. No digo que se pierda el contacto, Sí, de vez sí. en cuando tener algo de contacto está bien, ¿no? Yo los quiero a ellos y toda la historia, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, he elegido una balanza. Que el Dharma que tengo poco tiempo, las enseñanzas o está escuchando las mismas cosas siempre, las mismas Sí, tonterías, las mismas historias. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, sí es verdad que hay un aislamiento, pero es un aislamiento decidido. O sea, que yo he elegido ese aislamiento, no me lo han Sí, impuesto en el budismo ni me lo han impuesto nada. Y es verdad lo que dice Antonio, hay una cierta tendencia, toda la gente que estamos en el camino del budismo, una cierta tendencia a aislarnos, ¿no? Es verdad, yo estoy de acuerdo contigo totalmente. Pero yo creo que es necesario, que es un... Normalmente, Es ¿no? necesario. El concepto de amistad es la actitud que uno asume, ¿no? Claro. Amistad en el tibetano se llama chokpo. Chok significa literalmente favorecer, ¿no? Entonces, yo te considero, eres mi amigo, porque tengo una actitud de favorecerte, ¿no? Pero tú, si no tengo esta actitud de favorecerte cuando te hace falta, ¿no? Y tú no eres mi amigo, ¿no? Para mí. Pero tú a lo mejor no tienes, yo te considero amigo porque tengo una actitud de favorecerte, pero tú no tienes esta actitud de favorecerte a mí, pero entonces yo, digamos, para ti, yo no soy tu amigo, ¿no? Entonces mantiene el amigo, es tu actitud, ¿no? Tú mantienes la actitud de favorecer a ellos y cuando el momento que ellos hace falta, ¿no? Entonces tú mantienes la amistad. Viva, claro. Vive, ¿no? No es la amistad, mantener amistad no es necesariamente como que encontrar físicamente siempre, ¿no? Pero está claro, de veces cuando hay que hablar, reunir y eso, contacto, ¿no? Porque somos seres humanos y somos seres humanos en un sentido, somos muy sencillos, ¿no? Necesitamos objeto burdo, físico, ¿no? Si no lo físico, los objetos sutiles de momento no lo percibimos. Por eso en ese sentido no hay que sentir culpable, ¿no? A veces está como, yo mantengo amistad porque tengo mi actitud de contribuir a ellos. Por eso, por ejemplo, estoy cada vez volviendo más pereza de llamar al teléfono. Y ahí tengo amigos que ya no la llamo desde hace 3 años. Pero ellos tampoco no me llaman. Pero tampoco a mí personalmente no siento que ya, ¿cómo se llama? Sí, se ha roto. Sí, el vínculo, ¿no? Pero cada vez recuerdo y lo que pasa, pereza que tengo para llamar, que no se me da bien teclar el número de teléfono, ¿no?
me da mucha pereza. Entonces, claro, voy a llamar, llamo y nunca llamo, ¿no? Y eso es lo que pasa. Pero a mí no me siento que ya no son mis amigos, ¿no? Sigue siendo... Exactamente. Yo los quiero y son mis amigos, pero me voy a escuchar las mismas cosas hasta el resto de mi vida, es una pérdida de tiempo. Es que es verdad. Nosotros hemos llevado horas y horas y horas y noches enteras hablando sobre el bien, el mal, lo divino y lo humano. Entonces ya todas las opiniones de mis amigos ya sabemos lo que opinan. Es quemar el tiempo en balde. Oh, qué bueno. Ah, bueno, así más o menos. ¿No? Entonces, hoy dejamos aquí, ¿no? Ya... Hoy muy bien. Además, el día de Dakini, los Dakini son nuestros amigos también, ¿no? Que nos favorece para estimular nuestra práctica. Ok, muy bien. Entonces, un ofrecimiento de mandala. Hoy dejamos aquí. El jueves que viene, este jueves no tenemos. No hay enseñanza. Voy de viaje. Y el martes, sí. Este jueves no. Este jueves no. El martes, sí. Martes que viene, ¿vale? Ok. Página 22. Esta tierra que nos sustenta, ungida de incienso y cubierta de flores, con el monte negro, los 4 continentes, el sol y la luna, nos imagino como una tierra de pura y nos ofrezco que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Os ofrezco este mandala enrollado a vosotros, preciosos gurus. Idam gururana mandala niyataya. Y ahora dedicación de mérito de los 8 versos y luego dedicación normal, ¿vale? Entonces, dedicamos el mérito nivel personalmente y nivel de todos los seres, y como siempre. Y si quieres dedicar particularmente, también podemos dedicar. Me dedico a mi hermana, una persona que está en una situación, y mi vieja, mi madre y a todos. Que pueda siempre apreciar a todos los seres sintientes, considerándolos más preciados que la joya que concede a todos los deseos, aspirando a lograr el objetivo supremo. Que donde quiera que vaya y con quien quiera que esté, pueda considerarme inferior a todos y desde el fondo de mi corazón pueda apreciar a los demás y considerarlos como más supremos. Con todas las acciones vigilar en mi mente, que tan pronto surja un pensamiento descontrolado, pueda con fuerza rechazarla inmediatamente, ya que me destruye a mí y a los demás. Cuando me encuentre con seres perversos, oprimidos por el peso de su falta de virtud y su sufrimiento, pueda cuidarles como si hubieran descubierto preciados tesoros, ya que estos seres son muy difíciles de encontrar. Cuando por envidia otros me maltraten con injurias, insultos y demás, practicaré aceptando mi derrota y ofreciendo la victoria a los demás. Cuando alguien al que he beneficiado y en quien he depositado grandes esperanzas me haga un daño terrible, practicaré considerándolo como el más grande de los maestros. En resumen, tanto directa como indirectamente, ofrezco todo beneficio y felicidad a todas mis madres y que pueda asumir secretamente sus malas acciones y sufrimientos. Sin manchar estas prácticas con la superstición de los 8 dharmas mundanos, percibiéndolos como ilusorios, practicaré sin aferrarme para liberar a todos los seres de la esclavitud de la mente descontrolada y perturbadora del karma. Página 43. Por esta virtud pueda yo rápidamente alcanzar el mundo y entonces dirigir a cada ser consciente sin excepción este estado. que la preciosa mente de la bodhicitta nazca en aquellos en que todavía no han nacido, que no degenere lo que ha nacido, sino que aumente indefinidamente. En el paraíso de las montañas nevadas, tú eres la fuente de bondad y felicidad. Poderoso Tenzin Gyatso Chenrezig, por favor permanece con nosotros hasta que acabe el samsara.
como hiciera Mayushi Mayushi omnisciente, y y así como Samantha pueda yo aprender a seguir su ejemplo y dedicarme a raíces de virtud. Todos los Budas de los 3 tiempos ofrecen la dedicación a las grandes alabanzas. De este modo, mis virtudes yo dedico como hiciera Samantha. Las oceanas afectadas de la ropa, una cambia de chaborización, no son trabajos que venían por el sello y temor en chicho, que más lleva chicho, ya por el chicho de un chicho, que yo chavo, pendiente de ser chicho. Ok, muy bien, muchas gracias. Un segundo, Gracias. José. Esa oración, ¿me puedes traducir esa oración que reza al final siempre? 다소 진이 사고 있게 어떤 로아 공과 강변다 쳐버리지 우선 잡고 있던 인물인도 세제쇼 está aquí. Dedico todas las virtudes que desde siempre haya acumulado en beneficio de las enseñanzas y de todos los seres conscientes y sobre todo para que las enseñanzas esenciales de venerable Losang Chagua brillen para siempre. Y luego dedico mientras perdure los seres, dure... ¿Sabes o no? Sí, sí, es igual. Ah, ya está, entonces. Vale. Ok, Gracias. entonces ahora recogemos... Sí. Vamos a recogerlo.